Hola amigos de YouTube, en este vídeo mi hermano y yo les explicaremos unas cuantas historias de Pueblo Lavanda. Bien, yo explicaré la primera historia, la Witehan y el hombre enterrado. La mano blanca o Witehan Sprite es uno de los supuestos tres efectos visuales presentes solo en unas pocas impresiones de la edición primeriza de Pokémon Red/Green. Se dice que fueron añadidas clandestinamente por unos programadores del juego. A estas tres animaciones se les atribuye la no poca carga de ser responsables en parte de los suicidios de aquellos niños japoneses en verano de 1996. Pues bien, la mano blanca estaba supuestamente programada para aparecer en la tercera planta de la torre de Pueblo Lavanda. Según se dice, la imagen de la mano blanca representa una mano paralizada y algo decaída, con un detalle sorprendentemente preciso. La mano arrancada de su cuerpo, la carne sale del extremo de la mano y los tendones cuelgan de la muñeca con extremado realismo para ser un sprite de 8 bits. Este sprite, que actúa como Pokémon, posee 4 animaciones. La aparición, el grito que suelen emitir todos los Pokémon antes de una batalla, y 2 ataques. Estos ataques reciben el nombre de Puño Fist y Brutal. El ataque puño responde a la animación de esa propia mano recogiéndose en forma de puño y dirigiéndose a tu Pokémon. El ataque brutal, sin embargo, parece carecer de muchos fotogramas en la animación. La mano parece abrirse, cortándose. Al poco tiempo, reaparece cerrada de nuevo. No se ha podido encontrar ninguna grabación de tales animaciones, pero sí existe lo que parece ser el sprite sacado del ROM 1.0 de la mano blanca. Por lo visto, hay un muchacho que está intentando desarrollar un hack, modificación, en el que aparezca la mano blanca en dichas circunstancias, para representar del modo más fiel al relato su comportamiento, y esto es solo el comienzo. La animación del fantasma, encriptada como Aunting, debe aparecer por las estancias del mismo edificio donde la mano blanca se puede localizar. En este caso, sin embargo, estamos hablando de un elemento no interactivo. Los supuestos espíritus están programados para aparecer y desaparecer espontáneamente. Muchos de los fotogramas pertenecían al típico sprite de fantasma de Pokémon antes de conseguir el Silpscope, que te permitía visionar a los Gastly, Haunter, Gengar, etc., pero en contadas ocasiones, esos fotogramas pasaban a ser imágenes de rostros gritando, la silueta de un esqueleto cubierto por una capa, como si fuera la mismísima parca, y un rastro de cadáveres muertos. Según un experto en fenomenología social, el Dr. Jackson Turner, establece en su tesis Video Games and the Manipulation of the Human Mind que los fotogramas fueron introducidos de motu propio. El Dr. Turner asegura que el objetivo de la animación del fantasma es crear una influencia subliminal sobre el jugador, haciendo que entre en un estado de miedo creciente debido a la atmósfera pesada y tétrica del edificio. Aunque eso no es muy difícil de adivinar, la tercera y última animación que supuestamente aparece en las primerísimas ediciones es la del hombre enterrado vivo. Al final de la historia de la Torre Lavanda, llegabas al final y te encontrabas una tumba de un Marowak fallecido al que te tienes que enfrentar. Usando el Silpscope, revelas su forma original y lo derrotas, calmando su alma y devolviéndolo al descanso eterno. Pues según este relato, la tumba del Marowak se sustituye por la imagen de un hombre enterrado en el suelo, aún con vida. Al llegar al último piso, automáticamente se da una conversación directa con él. Buried Alive. ¿Estás aquí? Youre, R. K. Estoy atrapado, in trapped, K. Y estoy solo, en Lonely, K. Muy solo, Sober Lonely, K. ¿Te unes a mí? Won't you join me? Después de esto, se entra en secuencia de batalla. El hombre enterrado aparece en pantalla como entrenador. En su plantel posee 2 manos blancas, un Gengar y un Muk. Por lo visto, lo esperado es que no le ganes. Si lo derrotas, el juego se cuelga, pues no se escribió ninguna función en caso de victoria, y si pierdes,
La batalla finaliza, vuelves a la vista habitual, y el hombre enterrado contesta entre un extraño galimatías. Por fin. Carne fresca. Tu personaje es arrastrado hasta el enterrado. La pantalla se oscurece y finalmente solo aparece un fondo negro, con la espeluznante imagen del hombre enterrado devorando a tu personaje. No reapareces en el centro Pokémon, obviamente. Lo peor es que, por mucho que intentes apagar la consola, retirar el cartucho y reiniciar, no sale ni la pantalla de inicio del Game Boy. Solo la imagen del hombre enterrado devorándote. De nuevo no hay pruebas visuales de tal fenómeno. Aparte, es casi imposible encontrar alguno de los supuestos cartuchos de la primera generación que salieron con estos personajes. Bien hermano, cuenta tú la siguiente historia. Está bien hermano, Pokémon Blau maldito. Yo soy lo que se podría llamar un coleccionista de versiones alternativas de juegos de Pokémon, Pokémon Diamond y Jade, Chaos Black, etc. Es increíble la frecuencia con la cual puedes encontrarlos en casas de empeño, Goodwill, Feria de las Pulgas y similares. Estos generalmente son divertidos. Incluso si son injugables, que a menudo lo son, la mala traducción y pobre calidad hace de ellos sin querer graciosos. He sido capaz de encontrar la mayoría de los que había jugado en línea, pero hay uno del que yo no he visto ninguna mención sobre él. Lo compré en una feria de las pulgas hace aproximadamente 5 años atrás. El juego comienza con la intro familiar de Nidorino y Gengar de la versión rojo y azul. Sin embargo, la pantalla de Press Start ha sido alterada, rojo aparece ahí pero no aparece el ciclo de Pokémon es de un lado a otro, y también dice Black versión bajo el logo de Pokémon. Al seleccionar New Game, el juego comienza con el discurso del profesor Oak, y esto hace evidente que el juego era Pokémon versión rojo. Después de seleccionar tus iniciales, si tú miras a tus Pokémones, tú tienes en adición a Bulbasaur, Charmander, o Squirtle otro Pokémon Ghost. El Pokémon era a nivel 1, y tenía el sprite de los fantasmas que encontramos en la Torre Lavanda antes de obtener el Sleep Scope, y tiene un ataque Curse. Yo sé que hay un verdadero ataque llamado Curse, mal decir, pero el ataque no existe en la generación 1, así que parece que fue introducido hackeándolo. Los Pokémones al defenderse eran incapaces de atacar a Ghost, solo decía que estaban muy asustados para moverse. Cuando el movimiento Curse era usado en batalla, la pantalla se cortaba a negro, el grito del Pokémon defendiéndose se escuchaba, pero estaba distorsionado, tocado a un tono más bajo de lo normal. La pantalla de batalla vuelve a aparecer y el Pokémon defensor se habría ido. Si lo usamos en una batalla contra un entrenador, cuando las Pokébolas representan sus Pokémones en la esquina, ellos tendrían una Pokébola menos. Esto implicaba de que el Pokémon había muerto. Lo que era aún más raro es que después de derrotar a un entrenador y ver rojo recibió $200 por la victoria, los comandos de batalla volverían a aparecer. Si tú seleccionabas correr, la batalla terminaría como normalmente lo hace. También puedes seleccionar curse. Si lo hiciste, al retornar a la vista superior, el sprite del entrenador se habrá ido. Después de irse y reingresar a la misma área, el lugar el entrenador había estado será reemplazado por una cripta como las que hay en la Torre Lavanda. El movimiento curse no era utilizable en todas las instancias, fallaría contra otros Pokémon fantasmas, también fallaría contra entrenadores con los cuales tenías que volver a pelear, como tu rival o Giovanni. Sin embargo sí se podía usar en tus batallas finales contra ellos. Pensé que esta era el truco del juego, permitiéndote utilizar los fantasmas que no se podían capturar antes, y porque Curse hacía el juego tan fácil, lo utilicé a través de toda la aventura. El juego cambió un poco después de derrotar a los 4 de la élite, después de ver el Salón de la Fama, que consistía en fantasmas y una pareja de muy bajo nivel de Pokémon. La pantalla cambió a negro, una caja de texto apareció con las palabras muchos años después y luego pasa a la Torre Lavanda, un anciano está mirando las criptas, entonces te das cuenta que ese hombre es tu personaje.
El hombre solo se mueve a la mitad de la velocidad al caminar, tú ya no tienes ningún Pokémon contigo, ni siquiera Ghost, que hasta este punto había sido imposible de remover de tu grupo por medio de depositarlo en el PC. En la vista de arriba el escenario estaba completamente vacío, no había gente en absoluto, ahí aún estaban las tumbas de los entrenadores sobre los cuales había usado Curse. Sin embargo, tú puedes ir a casi cualquier lugar en la vista superior en este punto, aunque tus movimientos están limitados por el hecho de que no tienes Pokémones para utilizar HMS, y sin importar dónde vayas, la música del pueblo Lavanda se sigue escuchando en un bucle continuo. Luego de andar por un rato, encontré que si vas por la caverna de los Diglex, uno de los arbustos que generalmente bloquean el camino hacia el otro lado ya no aparece más, lo que te permitiría avanzar y retornar a Pueblo Paleta. Al entrar a tu casa y dirigirse al exacto mismo cuadro donde comienzas el juego, la pantalla se irá a negro. Entonces la imagen de un Caterpie aparece, y luego es reemplazada por una de un Weavile, y luego un Pidgey. Luego me di cuenta que, como los Pokémones progresan desde Rattata a Blastoise, que eso fueron todos los Pokémones sobre los cuales utilicé Curse. Después de terminar el equipo de mi rival, aparece un joven, y luego un cazador de insectos, esos fueron los entrenadores sobre los cuales usé Curse. A través de la secuencia la música del pueblo Lavanda se seguía escuchando, pero iba lentamente disminuyendo el tono. Por el momento tu rival aparece en la pantalla, fue poco más que un redoble del demonio. Otro corte a pantalla negra. Unos momentos después, de pronto la pantalla de batalla aparece. El sprite de tu entrenador es ahora aquel anciano, el mismo que te enseña a capturar Pokémones en Ciudad Viridian. Ghost aparece del otro lado con las palabras: Ghost desea pelear. Tú no puedes utilizar ítems, y no tienes Pokémones, y si tratas de correr no puedes escapar. La única opción es pelear. Usar pelea causa que inmediatamente utilices esfuerzo, que no afecta a Ghost, pero te quita un poco de tus propios HP. Cuando es el turno de atacar de Ghost, él simplemente dice. La pantalla se va a negro por última vez. Sin importar los botones que presiones, tú quedas permanentemente atrapado en esta pantalla negra. En este punto la única cosa que puedes hacer es apagar el Game Boy. Cuando vuelves a jugar nuevamente New Game es la única opción. El juego ha eliminado el archivo. Jugué a través de este juego un montón de veces, y cada vez el juego terminaba con la misma secuencia. Un montón de veces no utilicé a Ghost para nada, ya que es imposible de remover del grupo. En esos casos no mostró ningún Pokémon o entrenador y simplemente te lleva al climático combate contra Ghost. No estoy seguro cuáles eran los motivos del creador de este hack, no fue ampliamente distribuido, así que presumiblemente no fue por una ganancia monetaria, y estaba muy bien hecho para ser alternativo. Parece que le estaba tratando de transmitir un mensaje. Tal parece que soy el único que recibió este mensaje. No estoy completamente seguro de cuál fue la inevitabilidad de la muerte, el poco sentido de la misma. O quizás él simplemente estaba tratando de agregar mórbidamente muerte y obscuridad en un juego de niños. De todos modos, este juego de niños me hizo pensar y me ha hecho llorar. Bueno, la siguiente historia se titula Amigos de la infancia. Conocí a mi mejor amigo en la escuela. Un día llevamos nuestros Game Boys a la escuela, nos pusimos a hablar y descubrimos que teníamos algo en común. Yo tenía la versión azul y a Venusaur, él tenía la versión roja y a Charizard. Tuvimos una batalla, y desde entonces nos hicimos grandes compañeros. Los años pasaron y seguíamos jugando a Pokémon, incluso en la secundaria. Probamos todas las versiones y generaciones de Pokémon, las batallas nunca eran aburridas. Cuando llegamos a la universidad, tuvimos que tomar caminos diferentes. Después de eso no nos hablábamos mucho. Tuvimos vidas muy ocupadas. Pensé que jamás recuperaríamos la amistad que teníamos en un principio. Entonces, Pokémon Diamante y Perla fueron lanzados al mercado en el año 2007 y nuevamente tuvimos un interés mutuo en la serie.
Luchábamos y hablábamos gracias al Wi-Fi casi todos los días durante unas semanas después del lanzamiento. Mi amigo me contó que planeaba jugar su viejo Pokémon rojo otra vez. Fue como 3 meses después del lanzamiento de Diamante y Perla más o menos, y ya no jugábamos tan seguido. Le pregunté por qué quería jugar ese viejo y obsoleto juego de nuevo, y él me respondió: no lo sé, tal vez pueda encontrar algo que nadie encontró antes. A pesar de que no quise buscar mi Pokémon azul para jugar con él, decidió jugar de todas formas. Nunca volví a hablar con él otra vez. Cerca de 3 semanas después, recibí una llamada de los padres de mi amigo. A pesar de nunca tener un problema similar, él murió de intensas convulsiones. Estaba solo en su dormitorio, hasta que llegó su compañero de piso, quien desafortunadamente tarde, lo descubrió agonizando en el suelo, sin vida y extrañamente usando sus auriculares favoritos. Me fui lo más pronto que pude para asistir a su funeral. Su compañero de piso, me informó que unos días antes del incidente mi amigo se obsesionó con Pueblo Lavanda y su música. Mi amigo aspiraba a ser un gran ingeniero en sonido, después de graduarse contó con grandes habilidades de audio a su disposición. Él podría detectar fácilmente un sonido muy pequeño, mientras yo dudaría en saber si escuché algo o no. Tan pronto volvió a redescubrir Pueblo Lavanda, descargó su audio y empezó a experimentar con él. Increíblemente, se las arregló para encontrar una extraña parte de música del juego Pokémon Verde exclusivo de Japón. En realidad no se refirió directamente a esta versión japonesa, solo le dijo a su compañero que las frecuencias en esta canción son diferentes, como si encajaran perfectamente en alguna parte. Pero hay algo que falta. Creo que algo indica que se pueden mezclar, pero nunca podría haber funcionado en un Game Boy. Simplemente estaba limitado en lo referente al ancho de banda. Tuve la oportunidad de usar su ordenador una última vez, así que visité su lista de archivos recientes. Lo primero en la lista decía lavender.waf. Junto con algunas fotos de nosotros juntos, copié estas cosas en mi pendrive. Triste por la muerte de mi mejor amigo, ignoré el archivo de audio hasta unas cuantas semanas después de escribir esto. Creo que finalmente decidí que necesito saber qué fue lo que ocurrió. Manejado por mi deseo de averiguar qué fue lo que le causó la muerte, abrí la ventana de propiedades de audio antes de escucharlo. En la parte de comentarios él escribió: tonos binaurales, le agregué las frecuencias necesarias, ya sé por qué Pueblo Lavanda es tan triste, y descubrí la parte perdida un poco después. Eché un vistazo en su programa de sonido por defecto, aún sin abrir el archivo, y encontré la cuenta de reproducciones de este archivo. 1. Hablé online con un fanático de la música con la esperanza de poder descifrar esos comentarios tan crípticos. Me dio un programa especial que podría analizar el sonido en tiempo real y me dijo que eso era todo lo que podía hacer por mí. Este vídeo es una grabación de mí reproduciendo el archivo de audio. Este día no escuché el sonido original, estoy emocionalmente perturbado por la muerte de mi mejor amigo, Antonji. Bien, la siguiente historia se titula La extraña canción de Pueblo Lavanda. Corría el año 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos, se investigó el porqué de su comportamiento. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes pueden escuchar.
La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producían en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad. Era esa pérdida de apego a la vida y ese malestar lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul de Europa y E.U, que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causa melodías bitonales en la canción original, incluyendo los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad. Bien, me toca. Faltaban solamente unos meses para que Pokémon Black y White salieran al mercado. Había visto varios avances de los juegos en internet y me sorprendieron las mejoras y la nueva historia que tendría lugar. Esto me hizo sentir un poco melancólico, pues era tan diferente a las primeras versiones de Pokémon Red, Blue y Yellow, que sentí que una etapa muy bella de mi niñez hace mucho que había terminado y le abría paso a nuevas etapas que vendrían a mejorar la experiencia de jugar. Sentí de nuevo deseos de volver a jugar la primera generación para recordar viejos tiempos y, en cierto modo, despedirme de esos juegos que me habían dado tantas experiencias emocionantes, me habían hecho llorar, pero al final siempre salí adelante y victorioso. Quise volver a jugar como un homenaje final a mi niñez. Saqué mi vieja Game Boy y mi Pokémon Red y Yellow, pues tengo las versiones en inglés. Primero probé con Red, hace tanto que no jugaba que no recordaba dónde estaba, pero resultó que estaba en Ciudad Verde, ya había derrotado al alto mando, y tenía en mi equipo a Charizard, Primeape, Butterfree, Tentacruel, Haunter y Mewtwo. Era el equipo que había dejado hace ya tanto tiempo y en el mismo lugar, lo cual me hizo recordar mis aventuras con ellos. Luego probé con Yellow, sin embargo, solo me aparecía la opción de juego nuevo. Qué raro, no recordaba haber eliminado mi partida anterior. Pero no le di mucha importancia, así que decidí volver a jugar todo el juego desde el principio. Pero antes se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaba si transfiero aún mi signo de Red a Yellow? No sabía si eso era posible, pero por la curiosidad decidí intentarlo. Primero empecé la aventura en Yellow con el nombre de Sang, me llamo Santiago, y continué hasta capturar a un Pokémon cualquiera para poder cambiarlo por mi signo. Guardé y puse el Rey, hice el truco de mi signo con el anciano de Ciudad Verde, volé a Canela, hice surf en la costa, rápidamente apareció un mi signo con nivel 110. Pensé que si lo utilizaba desde el comienzo en Yellow, no me obedecería ya que no tendría ninguna medalla, pero lo hice de todas formas solo para ver qué pasaba. Usé la Master Ball, a Mewtwo lo capturé usando Ultra Balls, y fue capturado. Luego le pedí prestado su Game Boy a mi hermano para hacer el cambio, y fue un intercambio normal, lo cambié por un Pidgey. Entonces guardé el juego antes de hacer algo ya que, en caso de que se llenara de glitches por culpa de mi signo, volvería y lo liberaría. Lo que hice fue seguir el juego normalmente, o sea seguir al Bosque Verde. Cuando llegó la primera batalla pensé que no me obedecería por su elevado nivel, pero lo saqué en primero para ver qué pasaba. Sin embargo, algo me sorprendió bastante. En lugar de tener, como suelen ser los mis signos más comunes, este tenía 4 ataques. Lanzallamas, pistola agua, hoja afilada e impactrueno. Me pareció muy curioso que supiera esos ataques, pero por el momento me pareció más una ventaja. Usé lanzallamas contra el Weedle de mi rival y para mi sorpresa sí me obedeció. Seguí con otras batallas y me di cuenta de que sí me obedecía. Sin embargo, estaba esperando a que en algún momento se produjera un fallo, pero sorprendentemente no se produjo. En ese momento mi signo era un Pokémon más. Yo estaba que no salía de mi asombro, pero decidí utilizarlo a mi favor. Lo usaría para cerrar con broche de oro mis recuerdos con esos primeros juegos. Pero si hubiera sabido lo que sucedería no me hubiera emocionado tanto.
Prácticamente con ese mi signo me pasé el juego sin problemas, sin embargo hubieron unas cosas que me fastidiaron un poco. Para empezar, no podía enseñarle ningún otro ataque, cualquier ataque que quisiera enseñarle decía que era incompatible con él. Además empecé a notar que la felicidad de mi Pikachu no subía, es más, todo el tiempo andaba con una cara muy inexpresiva, ni feliz ni triste. Se me ocurrió hacer el truco de hacer que baile, dando un paso sobre uno de esos bordes para saltar, pero no bailó. Eso era extraño, pero pensé que tal vez eso era uno de los fallos que estaba esperando. Otra cosa era que a veces, en medio de una batalla, si tenía a otro Pokémon se cambiaba por mi signo sin que yo le diera a la opción de cambiar Pokémon, pero estos errores en realidad no me molestaban mucho ya que en sí no afectaban la partida en general, así que continué. Seguí hasta llegar a la liga, y la pasé después de que mi signo hiciera casi todo el trabajo. Cuando llegué a mi rival sentí la adrenalina como la sentí cuando era niño, y me emocioné como entonces. Era momento de cerrar esa etapa de mi vida conmemorando a ese juego con una gran victoria. Y la victoria fue aplastante. Con mi signo a mi lado lo derroté muy fácilmente, y casi con lágrimas en los ojos, vi una vez más como mis Pokémon eran puestos en el Hall de la Fama uno a uno. Luego siguió la música final y luego End. Yo estaba satisfecho después de eso. Sin embargo por poco se me olvida que aún me faltaba ir por Mewtwo a la cueva celeste, así que le di a continuar y aparecí en mi cuarto. Todo estaba normal en mi equipo. Bajé las escaleras y salí de mi casa. Apenas di un paso afuera apareció una ventana que decía "Did you have fun?". ¿Te divertiste? Esto me sorprendió mucho ya que no debía pasar. Me daban a escoger yes o no. Le di a yes. Entonces apareció otra ventana "Have more fun, diviértete más". En ese momento se inició la animación de cuando usas excavar o cuerda huida. La pantalla se puso negra unos segundos, y aparecí en la torre lavanda. Eso ya era demasiado extraño. Supuse que era un fallo del juego por mi signo, pero como ya había pasado el juego, ya no me importaba mucho lo que pasara, así que seguí a ver qué pasaba. Caminé por la torre hasta la cima, pero no había ningún exorcista. Esto me empezó a asustar, pero no estaba preparado para lo que pasó después. Estaba ya en el penúltimo piso cuando de repente apareció una animación de batalla. With the hand one stop fit. Esto me hizo dar un sobresalto, no lo podía creer. Había escuchado la historia de la Wittehan, pero no creí que fuera cierta. Sentí un escalofrío cuando vi esa horrible mano mutilada con esos tendones y sangre saliendo de su lado amputado. Saqué a mi signo y empezó la batalla. Wittehan used fit, decía, pero no hubo efecto. Luego usé Impact Trueno con mi signo, nada pasó. Wittehan used brutal me bajó un poco de PS, luego automáticamente una Master Ball salió disparada sin que yo lo usara, y atrapó a la Wittehan. Yo me quedé petrificado, pero no me apareció el aviso de que había sido llevada al PC de Bill. Revisé mi equipo y vi que ya no tenía a mi Primeape, que estaba al final, sino que había sido sustituido por la Wittehan. En ese momento estaba en un estado mitad miedo y mitad contento, pues no solo había demostrado que la Wittehan existía, sino que también la atrapé. Sentí un escalofrío, pero sentía que debía seguir a ver qué más pasaba. Seguí caminando hasta el otro lado de la habitación. En cierto modo, tenía miedo de que pasara lo que estaba pensando. Me emocionaba, pero me aterraba. En ese momento apareció Buried Alive. ¿Estás aquí? Youre, R. K. Estoy atrapado, Trapped, K. Y estoy solo, en Imlonelli, K. Muy solo, Soberilonelli, K. ¿Te unes a mí? Won't you join me? Buried Alive one stop fig. El corazón me dio un vuelco, no lo podía creer. Sentí deseos de apagar el juego, pero mi curiosidad me atrapó. Se envió a Wittehan a pesar de que el primero de mi lista era mi signo. Envió a un Muk, usé Fit, fue un co-instantáneo. Envió un Gengar, usé Brutal, otro co-instantáneo. Luego para mi sorpresa, sacó a una Wittehan. En ese momento mi Wittehan se cambió por mi signo sin que yo lo hiciera. Usé Pistola Agua, co-instantáneo. Luego envió otra Wittehan, volví a usar Pistola Agua, otro co-instantáneo. Estaba esperando que el juego se colgara, pero en su lugar el mismo Buried Alive salió a luchar.
En ese momento volví a lanzar otra Master Ball sin que lo ordenara, a pesar de que solo tenía una, la que usé con Wittehan, y no podía creerlo, lo atrapé. Ya tenía un misigno, a Wittehan y a Buried Alive, revisé a mi equipo y esta vez el Buried Alive había sustituido a mi Venusaur. Revisé el estado de Buried Alive, era nivel 90, y sabía terremoto, excavar, fisura y lanzar rocas, como si fuera tipo tierra. En este momento no sabía si reír o llorar, pero no me dio tiempo de pensar ya que instintivamente me dirigí al último piso, donde vas a salvar al señor Fuji del Team Rocket. Caminé hacia arriba y no esperaba encontrar nada, pero cuando iba a regresar apareció otra animación de batalla, Ghost One Stop Fig. Otra vez no podía creerlo, pero no tuve tiempo de pensar en nada ya que en ese momento envié a Blastoise, Ghost to Set Curse Ghost to So maldición, la pantalla se volvió negra, y cuando volvió, mi Blastoise ya no estaba, y una de las Pokébolas de mi equipo había desaparecido, como si hubiera muerto, pero en ese momento volví a lanzar otra Master Ball, y atrapó a Ghost, ahora sí, estaba al borde de las lágrimas. Bajé de nuevo al penúltimo piso, y un momento después otra animación de batalla comenzó, Marowak One Stop Fig. Sabía que no podía tratarse más que del fantasma de la mamá de Cubone, y otra vez comenzó la batalla, se envió a Ghost, pero antes de realizar algún ataque otra Master Ball se lanzó, y, sorpresa, también lo atrapó. Ahora en mi equipo tenía a mi Pikachu, mi Singo, Wittehan, Buried Alive, Ghost y al Marowak, que ocupó el lugar de mi Charizard. Me sentía muy mal y asustado, pero una incesante curiosidad se apoderó de mí, sentía que debía llegar al final de todo esto. Bajé toda la torre hasta que salí, adelante estaba la niña que te pregunta si crees en los fantasmas. Cuando le hablé, en lugar de preguntarme si creía en fantasmas de ella salió un signo de exclamación, como cuando alguien se da cuenta de algo, pero entonces salió corriendo hacia el sur. Me quedé paralizado, ¿por qué hizo eso? Me pregunté, lo que hice fue ir hacia el sur del pueblo Lavanda, ella estaba justo a la orilla del camino, cuando me acerqué a 2 pasos de ella, otra vez notó mi presencia y se fue corriendo hacia el puente de la respectiva ruta, la volví a seguir, y cada vez que me acercaba a ella notaba mi presencia y se iba. Esto era cada vez más extraño, pero seguí siguiéndola. Estuvo así bastante rato, recorrimos mucho territorio en esta persecución, hasta que llegamos a Ciudad Celeste. En ese momento se me ocurrió ver cómo estaba Pikachu, su rostro era el mismo rostro que pone cuando estás en la torre Pokémon de Lavanda, aunque ya no estábamos ahí. Seguí hasta la niña y cuando me acerqué no se fue, le hablé y entonces me dijo, ¿Have you gotten enough fun? ¿Te divertiste suficiente? Solo me daba la opción no, le di y la niña hizo la animación de la cuerda huida y se fue. Entonces apareció otra ventana, What do you think I am, Ajoke? ¿Qué piensas que soy, una broma? Solo me daba la opción yes. Entonces apareció, y control this game, you shouldn't have taken me, controlo este juego, no debiste traerme aquí. Sentía que el corazón se me salía por la boca, are you scared? ¿Estás asustado? Me dio a escoger libremente yes, no, le di a no, you will be soon, lo estarás pronto. Entonces otra vez apareció la animación de la cuerda huida, y me llevó al túnel roca, estaba oscuro y ninguno de mis Pokémon sabía flash ni podía excavar, empecé a caminar en la oscuridad, la música cada vez se oía más lenta, tenía tanto miedo que estaba a punto de apagar el juego cuando se oyó el sonido de cuando bajas escaleras, pero se oyó unas 4 veces. Aparecí en una especie de habitación, en el centro había un cartel que decía, Where do you think you are? ¿Dónde piensas que estás? Caminé hacia una de las paredes, y en ellas estaban los datos de mi juego, mi nombre, mis Pokémon, tiempo de juego, luego vi que podía caminar a través de esta pared, y cuando lo hice salí del lugar, y aparecí en las Islas Fallo, pero todo estaba pintado de color rojo, y había pedazos de sprites de entrenadores, líderes del gimnasio, el profesor Oak, e incluso mi madre, pero era como si estuvieran despedazados. Apareció otra ventana, en Out. Suficiente, solo había la opción no, le di y la pantalla se puso negra.
Cuando aparecí casi me da un infarto del susto, en lugar de la cabeza de mi Sprite estaba el cráneo de un Marowak, y además todo el escenario se veía muy rojo, no había gente y se oía la música de la torre Pokémon mezclada con la música de Pueblo Lavanda. Revisé mi equipo, y todos estaban bien, excepto Pikachu, que ahora tenía una mirada muy triste como de dolor. De hecho, cuando revisé su felicidad casi me vuelve a dar otro infarto. Tenía sus ojos demasiado abiertos, sus pupilas muy dilatadas y negras, pero alrededor parecían tener sangre, además estaba temblando y su boca se movía ligeramente como susurrando. ¿Qué había pasado? Yo solo quería conmemorar este juego, y ahora se había convertido en una pesadilla. Me quedé inmóvil, llorando, pero sentía que aún no podía parar. Creo que debía hacerlo, pero no estaba preparado para lo que pasaría. Muy nerviosamente me puse a recorrer el lugar. Era Ciudad Carmín, ahí estaba el anciano con su macho como de costumbre. Me acerqué y le hablé. Me dijo de Almond Don't Will. Los hombres muertos no construyen. Entonces se desvaneció junto con su Machop. En ese momento, mis Pokémon salieron de sus Pokébolas y me rodearon entre todos, incluido Pikachu. Burnett Alive atrás de mí, Whitehan a mi derecha, Ghost a mi izquierda, Marowak atrás a la izquierda, Pikachu atrás a la derecha y enfrente mi signo, de manera que quedé atrapado entre todos. Entonces mi signo habló. ¿Do you think it's funny? To echo by Pokémon trainers who just have a bit of curiosity is disrespectful, I keep the balance in these games, but if you want, I could manipulate this game at my caprice, any way do it. ¿Crees que es gracioso? Ser atrapado por entrenadores Pokémon que solo tienen un poco de curiosidad es irrespetuoso. Mantengo el balance en estos juegos, pero si quiero, podría manipular este juego a capricho, y lo haré. Estaba completamente histérico, ya no podía hacer nada más. La música se hizo más lenta, los sprites se hacían cada vez más rojos. Buried Alive used Big Buried Alive usó Morisco, uno de mis brazos desapareció. Whitehan used Brutal, mi otro brazo desapareció. Marowak used Scratch Marowak usó Arañazo, una de mis piernas desapareció. Pikachu used Thunder Pikachu usó Rayo, mi otra pierna desapareció. Ghost used Curse Ghost usó Maldición, mi cuerpo desapareció, dejándome cabeza de esqueleto en el suelo. Mi signo used. Mi signo se puso sobre mi cráneo, se detuvo la música y se oyó el sonido de los huesos romperse. Todos me miraron, y mi signo dijo, no go away, ahora lárgate. La pantalla empezó a ponerse negra poco a poco, y al final, apareció el sprite de mi signo. Easy to know. ¿Es suficiente? Solo había yes, lo apreté, y la pantalla se puso negra, esta vez para siempre. Él no quiere saber nada más de mí, ni de ningún otro jugador. Él es el verdadero amo del juego, vive en la base de datos, y prácticamente puede controlarlo todo en el juego. Cuando se enoja es cuando aparecen los fallos. Yo debí ser la gota que derramó el vaso, y se vengó de mí, no con simples fallos, sino con una verdadera lección que me tiene perturbado hasta hoy. No molesten más a mi signo, déjenlo hacer su trabajo. No quiero ni imaginarme si en lugar de un mi signo hubiera transferido a un M. Bueno, si quieren saber mi opinión sobre cada creepypasta se las diré. Sobre el creepypasta de la Whitehan puede que se verga después de un error de los programadores del juego. En segundo lugar, el creepypasta de Pokémon Black también es muy realista a pesar de no tener ninguna prueba. Luego el creepypasta de Amigos de la Infancia es poco creíble aunque pudo haber pasado. El creepypasta de la canción de Pueblo Lavanda es algo creíble ya que si escuchamos las dos canciones se nota una diferencia al principio de la canción y también ya que por esas fechas se mostró un impactante número de muertes en Japón. La maldición de mi signo es poco creíble y muy surrealista. Bueno, estas son mis opiniones. Bueno, aquí acabaría el vídeo, espero que lo hayan disfrutado, comenten y suscríbanse XD.